Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Sabemos, ministro, la situación social catastrófica en la que dejó este país el gobierno de Cambiemos, Juntos por el Cambio, el presidente Macri. Pero le cuento que en este momento 250 familias están rodeadas, amenazadas de ser desalojadas en Ciudad Evita, en el barrio 1 de Noviembre, un barrio recuperado donde desarrollaron comedores, merenderos. Entonces, así como conocemos la situación en la que dejó el país Mauricio Macri, también la conocemos en la que está ahora, ¿no? Y noté que se condice poco con lo que usted relató, sinceramente. Mire, el presupuesto para el área de desarrollo social, 59,2, es menor incluso que la inflación presupuestada por este mismo gobierno, por este mismo presupuesto. Está por debajo del 60% presupuestado. Ni que hablar si la comparamos con la inflación real que se prevé. Y también, ¿no?, si lo comparamos con el 102,7% que se prevé la partida de aumento de intereses de la deuda externa. Entonces, mi primera pregunta es cómo explica su discurso que se aumenten los intereses de la deuda, la partida para intereses de la deuda crezca en un 102,7% y desarrollo social por debajo de la inflación. También habló usted de la perspectiva de género en reiteradas veces, de infraestructura del cuidado, y podría hacer muchas consideraciones al respecto. ¿Por qué opino que no se puede hablar de perspectiva de género en el marco de un presupuesto de ajuste que afecta especialmente a las mujeres? Pero específicamente le voy a decir que la decisión administrativa 826, firmada por el ministro Massa y por Mansur, afecta especialmente a las mujeres, y una de las cosas que recorta son 15.000 millones en jardines infantiles. 15.000 millones en jardines infantiles, 30.000 millones en Conectar Igualdad, 50.000 millones en vivienda, todos temas que afectan específicamente a las mujeres trabajadoras. Entonces usted ahora viene y nos cuenta sobre los espacios de primera infancia que planean. Mi pregunta, y si me estuviese escuchando me encantaría, es cómo se condice una cosa con la otra, ¿no? Porque lo que queremos son jardines, educación. ¿Cómo se condice lo que usted informa con lo que nosotros vemos en la realidad? Otra pregunta, ministro. Usted habló en los medios de comunicación, y otros funcionarios también, pero usted específicamente de extorsión ante las movilizaciones de las organizaciones sociales. Dijo que las movilizaciones, que las marchas eran extorsivas y que así no los iba a recibir, bla, 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 bla. Estamos en una discusión de presupuesto que fue acompañado por una separata en la que indica que un 5% del PBI, 4,8% del PBI se va en gastos tributarios y recursos presupuestarios para beneficiar a los grandes empresarios. ¿Cómo llama usted eso? ¿Cómo llama usted a los sectores del agronegocio que sentaditos sobre los hilo bolsas se consiguieron un dólar preferencial? Esos no son extorsionadores, extorsionadores son con los que reclaman por cosas tan elementales como comida, trabajo. Me gustaría saber cuál es su apreciación, porque se habla tanto de que los que extorsionan son los de abajo y nunca los de arriba que vienen acá y se consiguen, como que se consiguieron hace poquito en un acuerdo de Juntos por el Cambio y Frente de Todos, una ley de beneficios para las automotrices, uno de los sectores más concentrados de la economía. Se llevaron retenciones ceros hasta el 2030. Me gustaría saber cómo considera eso. 5% del PBI entre gastos tributarios y recursos presupuestarios. Digo, porque ahí hay una coincidencia con Juntos por el Cambio. Lo escucho al expresidente Macri y algunos otros hablar de Aerolíneas Argentinas, la tienen con Aerolíneas Argentinas. 0, supuestamente lo que ustedes informan, el déficit en empresas públicas. 5% del PBI en beneficio a las grandes patronales y 1,7 es lo que se destina a programas sociales. 1,7 del PBI. ¿Me explica por qué un 5% para los de arriba y 1,7 para los que menos tienen?
otro tema y voy terminando. Fábricas recuperadas. Usted habló mucho de proyectos productivos y le cuento que no es la realidad que vivimos en las fábricas recuperadas, porque cuesta muchísimo, muchísimo poder acceder a alguna ayuda, a algún crédito productivo, a la renovación tecnológica. Las fábricas recuperadas fueron especialmente afectadas en el gobierno de Mauricio Macri por los tarifazos y por toda la situación económica en general las afectó particularmente. Pero no han logrado recuperarse bajo este gobierno y, como le digo, cuesta muchísimo conseguir un crédito, un subsidio para poder producir, para renovar la maquinaria. Entonces no entiendo por qué usted hizo tanto hincapié en esos proyectos productivos, porque después en la realidad, la verdad es que no se ven. Le cuento otro caso específico, a ver cómo lo podemos explicar. Los trabajadores de la fábrica recuperada Madigraf, ex Done, le hicieron todo un plan de renovación energética que le valió hasta la felicitación de Edenor. ¿Cómo lograron ahorrar un 30% de energía a partir de un proyecto muy, muy interesante que hicieron con ingenieros, con estudiantes? Pero le siguen llegando los tarifazos y el prometido programa Redeco todavía no se implementó. Es decir, promesas tienen un montón, pero después a la hora de la realidad siguen teniendo que afrontar bastante solos toda la situación económica. Y usted se jactó también de que no iba a abrir más el listado, la cantidad de programas Potenciar Trabajo. Le cuento que uno de los orgullos de las fábricas recuperadas es poder generar puestos de trabajo. Y se necesita el potenciar trabajo, por mínimo que sea, como una ayuda a su salario. Entonces también le dejo esa inquietud. Ya termino, presidente. Solo voy a decir una consideración general, porque lo escuché hablar con tanta pasión sobre la auditoría de los planes sociales, los convenios con la universidad, y pensaba mientras lo escuchaba, ¿qué hubiese pasado si semejante empeño se hubiese puesto en auditar la deuda macrista? El fraude del bono a 100 años, la estafa de la deuda con el FMI. Ahí las auditorías parece que no son necesarias. Muchas gracias.